Sean muy bienvenidos, soy Andrés Castelblanco, tengo un cartón que dice soy historiador y esto es Hablando de Historia. Bueno, el video de hoy es sobre la Gran Reforma de París. Esa, el video de hoy es sobre la Gran Reforma de París, esa mega obra de ingeniería e infraestructura que destruye la ciudad medieval y crea la actual París, la actual ciudad de la luz, la ciudad como cosmopolita y símbolo del Estado francés que todos conocemos. Hoy los saludo con el arco del triunfo de fondo y con mi perrito Milán aquí haciendo pereza, acompañándonos, ¿cierto, hermoso? Bueno, ¿qué fue la Gran Reforma de París? La Gran Reforma de París es un proyecto llevado a cabo por Napoleón III y el prefecto de París o el prefecto del Siena o el barón de Haussmann, en el cual se destruye la París medieval, esa ciudad que se llevaba casi un milenio gestándose, y se reconstruye casi por completo creando la actual ciudad de hoy. Primero hablemos un poquito de los personajes mientras los dejo acá. Napoleón III, el último emperador y con el cual finaliza lo que serían las monarquías en Francia. Presidente de la Segunda República de 1848 a 1852. Después emperador de 1852 a 1870. Y en el periodo de 1868 a 1870 comienza a ser más o menos como una monarquía constitucional, ya que el Parlamento comienza a tener voz por las presiones económicas y políticas de la época. También tenemos al barón de Haussmann, que su nombre completo es George Eugene Haussmann, nacido en 1809 y muerto en 1891. El barón de Haussmann fue una de estas personajes que se elevó en la política, hizo parte de esta clase media, medio burgués, porque no hacía completamente parte de lo que sería como la clase burgués, que llegó a los trabajos administrativos del Estado y fue subiendo funciones como un burócrata. Eh, es electo por Napoleón III para ser el prefecto de París, ya que compartían los ideales de modernización urbana y de modernización del Estado. Aquí es muy importante recalcar desde el principio que la Gran Reforma de París no es solamente la construcción del actual París, sino también es un símbolo de la consolidación del Estado-nación francés, un símbolo de la modernización del Estado, que eran los macroproyectos que tenía Napoleón III. La Gran Reforma de París fue una empresa que duró mucho tiempo. Inició en 1852 y terminó en 1870 en una crisis política y económica. A los pocos meses termina saliendo Napoleón III del poder. El barón de Haussmann se convierte, por orden de Luis Napoleón III, en el prefecto de París el 22 de junio de 1853. Como ya he dicho, el resultado de esta gran reforma de París es la destrucción casi total de la ciudad medieval y la construcción de la París moderna. Aquí hay unos datos que nos pueden ayudar a comprender por qué se dio esta reforma y sus consecuencias. Se derribaron más de 19.000 edificios y se construyeron más de 34.000 edificios con la casi totalidad de los bulevares, plazas y parques que conocemos hoy en día, como la reforma de varios puentes en lo que sería la isla de la Cité. Pero, ¿por qué se derribaron tantos edificios? París era una ciudad altamente poblada, con una densidad poblacional muy alta y con un hacinamiento muy grave. Estudios de la época, aunque pues obviamente tienen sus inconsistencias, dice que en el barrio más poblado de París había una densidad de 5.380 personas por kilómetro cuadrado, la que lo convertiría para la época, si no estoy mal, en la densidad más alta de toda Europa y de una ciudad capital. El problema de la higiene y de las epidemias también era recurrente. La ciudad fue azotada por dos epidemias graves de cólera en 1832 y 1848 en lo que es el tiempo cercano. En toda su historia, pues más o menos con un periodo de 10 años, que es como lo común en Europa, había alguna epidemia de algún virus diferente. Otra cuestión por la que Napoleón quería reformar París y que eso se pudiera en los bulevares, es que la creación de grandes bulevares, plazas, parques y vías amplias permitía la movilización efectiva de tropas. Podemos recordar lo que sería la Revolución Francesa, la década de las revoluciones de 1830 o el levantamiento burgués de 1848, en el cual
los sublevados, utilizando carromatos, utilizando muebles, utilizando elementos de construcción, bloqueaban muy fácilmente las calles de la ciudad porque eran muy estrechas. Había puntos en la ciudad, muchísimos puntos en la ciudad, entre un edificio y otro no había más de 2 metros, y a veces llegaba a haber hasta menos de 1 metro. Eran muchísimos callejones que permitían el desorden público, que no le da como esa ventaja a la policía sobre los sublevados o criminales, y que también al ver una gran colonia de ratas básicamente en todo el país y que hubiera convivencia constante con animales, esto permitía la propagación de enfermedades. Ahora a continuación voy a mostrarles un plano medieval de lo que sería el París, porque la expansión que hubo con Napoleón III, ya que él anexó gran parte de lo que es el París actual, es muy importante. Bueno, en este mapa podemos observar lo que sería el París medieval. Este mapa es creado en 1900 por Bartolomé, si no estoy mal, era un sacerdote, en el cual podemos ver las dimensiones del París de la Edad Media. Lo que nosotros vemos, en la parte como más sombreada, era el límite físico de la ciudad, que serían las murallas que se habían construido en la época medieval. Algo muy clásico de las ciudades de esa época. Nosotros podemos ver que está la ville, que sería lo que serían los barrios, ¿no? La ciudad como tal. Está la Ile de la Cité, que era el centro del París de esa época, donde estaban pues los poderes, los edificios gubernamentales. Y abajo podemos ver la Université. De aquí viene ese modelo, que es el modelo francés de hacer universidades fuera o en los bordes de las ciudades. Con Napoleón, lo que sucede es que se da en 1860 Napoleón III em, anexa lo que serían los suburbios y las comunas alrededor de París, que es toda esta tierra que podemos ver después de la muralla. Esta anexión no fue bien recibida por las personas de los pueblos circundantes a París, porque pues en París toca, si uno hacía parte de la ciudad de París, uno tenía que pagar impuestos más altos, y de la misma manera, Napoleón no era muy popular, Napoleón III no era muy popular en París, justamente por la reforma que estaba haciendo, que pues desplazó a muchas personas, destruyó muchos hogares, y pues la gente pasó medianamente penurias acá, medianamente no, pasó bastante penurias con la reforma de París. Napoleón en ese momento anexa todos los suburbios, que eran un total de 11 comunas, haciendo que la ciudad pasara de 3.300 hectáreas a 7.100 hectáreas solamente con esta anexión. Por eso es que la actual París es tan masiva, además de que pues se ha expandido un poco más. El plan de reforma de París tuvo tres fases. La primera fase consistió en la remodelación de la Ile de la Cité, donde están los poderes públicos. Entonces aquí se crea la prefectura de policía, se crea el tribunal de comercio y se hace un hotel que estaba destinado a hospedar a los invitados de Napoleón III, sobre todo para la próxima Feria Universal. Con este hotel y con la remodelación de esta isla, se quería mostrarle a los visitantes extranjeros y pues a las personas que tuvieran que hacer trámites por ahí el poderío estatal. Esos edificios son de una forma, tienen una arquitectura homogénea, como vamos a mostrar más adelante, sobre todo en lo que serían, lo que se llaman las viviendas haussmannianas, que son estos bloques de viviendas que ahora son característicos de París, que se ven sobre todo en los bulevares, en los que son todos homogéneos, tanto la arquitectura por fuera como lo que sería la distribución de los apartamentos y las viviendas en los interiores de estos edificios. En esta primera fase se trata es de crear unas vías como una gran cruz que conecten lugares importantes dentro de esta isla, como las partes de afuera, como lo que sería el Ministerio de Defensa, la sede del Parlamento y demás. En la segunda fase es lo que sería la fase de los bulevares. Se comienzan a crear esos grandes bulevares que se conocen en París. Uno de los más importantes fue el bulevar de Sebastopol y el bulevar de Estrasburgo, justo con el bulevar de Haussmann, que
fue terminado en 1920 más o menos fue terminado este bulevar, si no estoy mal. Estos bulevares son la prueba de la eficiencia y la prueba de la modernización de la ciudad, porque estos bulevares atraviesan toda la ciudad con grandes avenidas conectando puntos neurálgicos. Como diría David Jordan, un autor que vamos a mirar más adelante en el video, estos bulevares conectan de lugares importantes de la ciudad, edificios de gobierno, monumentos o lugares culturales con otros lugares similares. Aquí se quería crear una ciudad monumental, una ciudad bella que fuera de monumentos a monumentos y que fuera eficiente. Entonces, en esos bulevares, atravesar la ciudad era una muestra de eficiencia de organización con sus playas y con sus plazas y sus parques, y las viviendas haussmannianas, todas de un mismo corte, mostran la homogeneidad del Estado. Eso es como el significado de la arquitectura de ese momento. En esta segunda fase, acabando la segunda fase, se acabó el dinero que había destinado Napoleón III, que había sido un inicial de 50 millones de dólares, de francos, digo, y después él le pidió a un recién banco de crédito creado un préstamo de 25 millones de francos. Esta ciudad no solamente estaba mostrando lo que sería el Estado moderno, sino también era lo que era el Estado moderno, el Estado-nación moderno, conjugado con el capital, con las clases comerciantes, con las clases burguesas, con las clases financieras. El discurso que se promovió para la reforma de París tuvo un gran apoyo por parte de esos sectores y se basó también en esos sectores. ¿Por qué? Porque este sector, la gran reforma de París, estaba destruyendo los símbolos viejos. Una de estas muestras es que dos bulevares le quitaron, cercenaron una parte importante de lo que serían los jardines de Luxemburgo, y aquí hubo un choque, como digamos, con los pocos representantes que todavía como la monarquía clásica. También en la segunda fase es donde se da lo que ya habíamos dicho, la anexión de de todas de las 11 comunas alrededor de París y que dobla la, se dobla el área de la ciudad. Y la tercera y última fase es la fase de la crisis de financiación y la crisis política. ¿Por qué crisis de financiación? El barón de Haussmann está incurriendo en unos gastos altísimos y el Estado francés, además de varios conflictos internacionales, ya no tenía las arcas suficientes para promover, además de que ya estaba en un crédito de 25 millones de francos. El barón de Haussmann tuvo que invertir mucho dinero, no solamente en lo que sería los bulevares y los grandes edificios de viviendas que ya llevan muchísimo coste, sobre todo porque levantar 34.000 edificios es un dineral, pero lo que sería la ciudad subterránea, lo que serían el alcantarillado, el acueducto, presentó un gran desafío, tanto por las catacumbas, por el terreno y pues obviamente por estar a las márgenes del río Sena. La crisis política también se junta con la crisis de financiación porque por presiones sociales Napoleón III había tenido que volver a abrir el Parlamento, aunque no tenía tanto poder como antes, pero sí tenía una voz que comenzaba a presionar, además de lo que serían sus aliados, esta clase burguesa ascendiente, también comenzaron a dejarlo de lado. Edificios como el hotel en el centro de la isla de la Cité, la Ópera de París, también representaron mucho gasto por ser un edificios con extremado lujo. La finalización de la Gran Reforma se da en 1870, pero las obras que se dejan contratadas o que ya habían quedado para hacerse, las últimas se terminan en 1927. Para darle mayor profundidad a lo que sería el análisis sobre la Gran Reforma de París, voy a basarme en el texto de Transforme París del académico David Jordan, que es muy completo y tal vez uno de los más conocidos sobre este tema. Inicialmente él dice que la transformación de París fue como pasar de una ciudad decadente construida por héroes a ser una capital que quería demostrar el poder imperial, la consolidación del Estado-nación y del capital. Eso sería una muestra de modernización estatal, porque la gran reforma de París también se dio en un momento de reforma estatal, entonces se estaba modernizando el Estado, se están creando cargos burocráticos, se abogaba por la carrera administrativa, por la profesionalización de los burócratas y de las entidades públicas. Una de estas muestras sería la ley de expropiación que se dio en 1850, que permitió expropiar de una forma administrativa y muy rápida grandes terrenos de la ciudad. No se tenía que expropiar predio a predio, y esto, como en ese momento todavía había, digamos, era el presidente Napoleón III,
era importante. Esto fue una muestra de músculo legal. La reforma de París también respondía a una necesidad de simplificar el aparato administrativo y por ende la ciudad. Aquí ya hemos visto que la ciudad termina siendo un reflejo de los deseos que se quieren modernizar el Estado. Aquí es muy importante tener en cuenta que la reforma de París, la construcción de París, es un reflejo de lo que es, de la modernización que se está haciendo en el Estado, no es al revés, que se modernizara París y esto llevara a la modernización del Estado francés. No, se reforma el Estado y Napoleón III quiere que París sea la capital indiscutible de Francia, que sea la ciudad más importante y que sea el símbolo de esta modernización y poderío estatal. La simplificación de París se puede mostrar en los parques, los bulevares, los grandes bulevares que atraviesan la ciudad, haciendo que el camino sea mucho más fácil, teniendo en cuenta pues que antes las calles grandes en París eran muy pocas y casi todo era un montón de vericuetros, de callejones entre barrios y lo que sería el tipo de vivienda haussmannianas que aquí les muestro. Aquí podemos ver que la arquitectura es homogénea tanto exterior como interiormente. Los apartamentos, los módulos de vivienda también fueron diseñados para que fuera de una forma eficiente y esto se puede ver en los grandes bulevares de París. Si ustedes van, o sea, si se meten al Google Maps, a la Street View, ustedes van a poderse dar cuenta de esto, a pesar de que todo el tiempo que ha pasado, todavía se sigue manteniendo una homogeneidad muy marcada y se terminó volviendo un símbolo, pues como quería Napoleón III y el barón de Haussmann. También la reforma se hizo para llevar la vida pública a París. No es que antes no hubiera vida pública como tal, pero no era la vida pública que quería el Napoleón III. Primero, el París medieval era una ciudad con grandes problemas de higiene, de hacinamiento. Entonces, un poco la ciudad se volcaba a la vida privada dentro de los apartamentos, dentro de las viviendas donde se pudiera, porque igual por la pobreza había mucho hacinamiento. Lo que son los parques, los bulevares y las plazas hacen que esta vida salga a la parte pública. Vuelvo y repito, la vida era lo que entendía Napoleón III, el barón de Haussmann, como lo que tenía que ser la vida pública. Una frase que puede ejemplificar todo esto es la dicha por el barón de Haussmann que decía la arquitectura no es más que administración. ¿Y esto que refleja? Que los problemas de la ciudad se querían arreglar de una forma científica. Y se creía en este momento, pues se pensaba que el urbanismo y la arquitectura y la administración pública eran ciencias, como se podría hacer, no sé, la química, la matemática, la física, y se quería arreglar de esta forma la ciudad. Obviamente, esto pues ahora se sabe que no es posible, que los problemas de una ciudad, que son físicos, políticos, sociales y urbanísticos tienen que ser de una forma integral, pero en este momento con la transformación urbana se creía que se podían acabar los problemas sociales. Esto de alguna forma se puede entender su lógica en el que se decía, no, pues si se hacen alcantarillas, si se hace una red de acueducto y se hacen viviendas dignas para los obreros, pues hay ciertos problemas que se pueden paliar, pero pues digamos, esto no termina como cercenando la desigualdad o la precarización de los ingresos y demás. También se tuvieron que hacer varios como avances, como técnicos en la ciudad. Por ejemplo, no había realmente un mapa exacto como tal. Digamos, aquí podemos ver, digamos, mapas medievales, digamos, que se pueden ver las murallas redondeadas en la partecita azul. Pero el barón de Haussmann tuvo que levantar un mapa topográfico y ya como un mapa definitivo de la ciudad, como para poderla tirar, tenía que levantar un mapa, tenía que saber cómo trabajar. Eso también ayuda a hacer lo que sería las redes de alcantarillado que también tienen que estar mapeadas, las redes de alcantarillado, de agua salubre, de agua no potable, de agua subterránea, y tener en cuenta las catacumbas y como los restos de las ciudades, los restos que van quedando como ocultos bajo tierra, pues de casi 1000 años de construcción de este París, de este París. David Jordan, como que al final concluye que al final París se vuelve una ciudad de bulevares y monumentos. Los bulevares terminan siendo la expresión máxima y dice que los bulevares son burocráticos. Los bulevares terminan representando la modernización, terminan representando la higiene, terminan representando una política consolidada, una política homogénea. ¿Y por qué? Porque los bulevares terminan siendo más o menos un poco calcados unos de otros, terminan siendo rodeados por estos bloques de vivienda haussmannianos que representan la homogeneidad que se quería dar de París. Para concluir, entonces, la Gran Reforma de París no solamente fue un proyecto urbanístico y arquitectónico, sino fue la consolidación del Estado francés mediante el símbolo de lo que sería ese París moderno, el París que conocemos hoy en día. La ciudad se construye siguiendo los valores que en ese momento, que para Napoleón III, el barón de Haussmann, los valores más importantes del Estado, que era la eficiencia, la burocracia, la modernización y el capital.
se quiso convertir a París en el símbolo definitivo del Estado francés. Hoy los Estados-nación los damos por hecho, pero realmente eso nos sacaron de consolidar hasta finales del siglo XIX y la Gran Reforma de París es una muestra de esto. Por ejemplo, si ustedes piensan en Estados Unidos, tal vez piensen primero en Nueva York o en Los Ángeles que en Washington. Igualmente, si ustedes piensan tal vez en Australia, primero piensen en Sydney y así con varios países. Y entonces aquí, con mi bestia hermosa, Milandi, hola Milandi, hola, soy hermoso. Me despido de ustedes, perdón por el retraso con este video, pero hubo muchos problemas técnicos. Espero que estén bien, espero que hayan aprendido, conocido algo nuevo, que se cuiden mucho en esta cuarentena larga y nos vemos con el próximo video, que todavía no tengo claro lo que será. Un saludo.